hay muchas áreas, obviamente, en que hay superposición de lo que acabamos de oír, pero no va a haber controversia. Lo que va a haber es como repetición de lo mismo para que ustedes vayan con los mismos mensajes, ¿ok? En términos de objetivos, vamos a describir la clasificación de UTD, vamos a hablar un poquito de las indicaciones, ventajas y desventajas de las diferentes imágenes, de los diferentes métodos de imagen, y voy a aprovechar la oportunidad, porque uno está hablando de este tema, de introducir 2 o 3 estudios que se pueden utilizar y que suplantan a algunos de los estudios que ya hemos nombrado que son más tradicionales. Entonces vamos a empezar con esas 3 cosas. El sistema de clasificación de la dilatación del tracto urinario se publicó por primera vez en el 2014. Entonces ya van 9 años. Y la idea era tener un idioma en común entre las diferentes especialidades que tratan estos pacientes. Entonces eran 8 organizaciones profesionales, incluyendo el Instituto de Ultrasonido en Medicina, el Colegio Americano de Radiología, la Sociedad de Radiología Pediátrica. Entonces era como la parte prenatal, la parte postnatal, los que ven adultos y por supuesto los que toman decisiones clínicas basadas en las imágenes, incluyendo los urólogos pediatras y los nefrólogos. Trabajamos mucho en la parte de qué términos utilizar para evitar algunos términos que eran confusos y que todavía utilizamos y decimos que es mild, que es un poquito, que está un poquito dilatado o menos dilatado, o está dilatado o no está dilatado, y ya. Entonces es mucho más fácil de seguir. La parte antenatal, y aquí vamos a ver nuestro primer... Cuando uno está tratando de convencer a 2 personas de que hablan el mismo idioma, tienes que hacer algunos puentes, ¿no? Algunos compromisos. Aquí vemos el primero. En la parte antenatal tenemos solo 2 medidas. Entre la semana 16 y 27, menos de 4 milímetros está bien, más de 4 milímetros está dilatado. A partir de la semana 28, debería ser el diámetro de la pelvis renal debería ser menos de 7 milímetros. Y si es más de 7, le decimos que está dilatado. Ahora, si alguien tenía una dilatación de 9 milímetros a las 38 semanas y nace, 8 milímetros no es suficiente y en el postnatal le decimos que es normal. Porque para la parte postnatal vamos a utilizar 10 milímetros. Entonces, de nuevo, tenemos ese tipo de discrepancias que tenemos que trabajar con ellas, ¿ok? Pero en la parte prenatal, supuestamente relativamente sencillo. Vimos unas imágenes preciosas esta mañana y yo les voy a mostrar unas parecidas que tenemos nosotros. Y en la parte postnatal, tomamos en cuenta qué pensamos que trae el niño de la parte prenatal y tomando eso en cuenta, los clasificamos en riesgo bajo, intermedio y alto. Importantísimo que entendamos que este riesgo es el riesgo de cirugía. Entonces, si todos los urólogos se pusieran de acuerdo de hacerle cirugía a todos los de riesgo bajo desaparece. Porque esto es el riesgo de tener cirugía de acuerdo a las imágenes que estamos haciendo. ¿Ok? Vamos a ver. Este va a ser nuestro sistema de clasificación. El grado más bajo, el riesgo bajo, es que hay dilatación de los cálices centrales y hay una dilatación de la pelvis renal hasta menos de 15, entonces entre 10 y 15. Todo lo demás es normal, los uréteres son normales, la vejiga es normal, el parénquima es normal. Un riesgo intermedio, si empezamos a ver dilatación más allá de la pelvis renal para incluir los cálices periféricos, la dilatación es más de 15 milímetros y podemos tener dilatación de los uréteres. Pero el parénquima debe ser normal. Y para el de alto riesgo es que tenemos un parénquima que está sufriendo. Un parénquima que pensamos que está bajo presión. Entonces, una vez que tenemos quistes en el parénquima, una vez que tenemos afinamiento del parénquima o pérdida del parénquima, perdón, adelgazamiento del parénquima, o que la vejiga es anormal, es de alto riesgo y los vamos a tratar mucho más agresivos.
Esta es la misma imagen que mostró la doctora, entonces normal, P1, P2, P3. Una vez más, porque eso es lo más importante. Lo único que tenemos que aprender aquí es esto. Entonces, normal, P1 si tenemos solo dilatación de los cálices centrales o una dilatación de la pelvis renal de entre 10 y 15 milímetros. P2 si empezamos a ver los cálices periféricos. Y P3 si tenemos adelgazamiento del parénquima o si tenemos quistes. Esta es una imagen que resume todo lo que acabamos de hablar y que no está publicada todavía. Es el reporte de guía de la dilatación del tracto urinario de la Academia Americana de Pediatría para los pediatras generales. ¿Qué sabemos? Sabemos que hay resolución espontánea de más del 75% de los casos de UTDP1. De hecho, 90% de los casos de dilatación de grado 1 se van a resolver a los 4 años. Lo que tenemos que tener más que todo es paciencia. Es mucha paciencia, porque 4 años de seguimiento es casi como una beca, ¿no? Para ese paciente y para esa familia. Y las familias muchas veces quisieran saber más y no hay necesidad. Se le hace ultrasonido, se le hacen ultrasonidos seriados y eso es todo. Sabemos que los que de grado 1 tienen el menor beneficio de antibióticos profilácticos o de hacer imágenes del sistema colector. El P2 se repite el ultrasonido 1 a 2 meses después del ultrasonido inicial y algunos necesitan cisterografía miccional. Los de P3 es los que vamos a tener más intervenciones, vamos a repetirles el ultrasonido en 1 mes y vamos a obtener imágenes del sistema colector para ver si hay reflujo y vamos a tener imágenes de función. Este es un artículo que publicó el New England, no traje la fecha, es del 12 de septiembre, es de hace una semana. Y es un estudio italiano donde siguieron a los niños con reflujo de alto grado para ver si la profilaxis con antibióticos era beneficiosa. Y a mí, leyéndolo como no pediatra, como no nefrólogo, me pareció horrible. Hay que tratar a 7 niños por 2 años de antibióticos para evitar una infección urinaria febril. Y eso significa que tenemos que dar 5.100 dosis de antibióticos para prevenir una infección urinaria. Entonces yo digo, no. Pero como yo no soy nefrólogo, tengo que esperar que me lo traduzca algún colega. Lo que sí vimos es que, y en el grupo que recibió antibióticos, tienen 3 veces más resistencia. Cuando sí tienen una infección urinaria es más resistente y es con patógenos que no son el Escherichia coli normal, común y corriente. También el beneficio es más que todo en niñas y no en los niños. Eso se mencionó anteriormente. Entonces no es así como que esto cambia todo, esto probablemente no cambie nada, porque es cosas que ya sabíamos. Estábamos tratando de usar menos antibióticos, estábamos tratando de calcular quiénes eran los que de verdad se benefician de los antibióticos. En CHOP lo que hicimos fue tratar de traducir toda esa evidencia y en el 2019 sacamos esta guía, que era más o menos cómo guiar, y la guía viene de la frustración de los urólogos de no poder ver a todos los pacientes a tiempo, de la frustración de los nefrólogos de no tener una guía formal, y la frustración del radiólogo de tener que repetir como 100 veces los mismos ultrasonidos en los mismos niños, porque no sabíamos si era una semana, y era todas las semanas desde que nacía hasta que se resolvía, o es todos los meses, o es una vez al año, o qué pasa. Entonces empezamos a trabajar en eso. Y todo está basado en las imágenes postnatales. Entonces el ultrasonido es la primera modalidad de imagen. Tratamos de esperar más de 48 horas para el primer ultrasonido, menos en los pacientes de alto riesgo. Y aquí hay que hacer una nota de que todos tenemos un problema que son las aseguradoras, ¿no? Muchas de las recomendaciones son también un compromiso entre lo que queremos, que es un ultrasonido a la semana,
de nacido, y lo que tenemos, que es un paciente que nace, y si lo dejamos ir no vuelve, y no lo podemos dejar hospitalizado a él y la mamá por una semana solo porque tenemos un ultrasonido. Entonces, en los pacientes que son de alto riesgo o en los pacientes que pensamos que no van a volver, hacemos el ultrasonido de todas maneras, cerramos los ojos y pretendemos que está bien. Pero queremos esperar por lo menos 48 horas. Y ya les voy a mostrar por qué. Hacemos evaluación de las dos maneras, en posición prono y supina, porque la pronación exagera la dilatación y hasta 10% de los pacientes son upgraded, o sea, les damos un riesgo más alto. Y de nuevo, evaluamos con la vejiga llena y vacía. Estas son imágenes prenatales y este es un paciente a las 37 semanas. El riñón derecho se ve que tiene dilatación de las cálices centrales. El riñón izquierdo se ve un poquito más dilatado. Y esta es la imagen que muestra los dos riñones al mismo tiempo. Esta es la vértebra del bebé y esta es la pared abdominal de la mamá, ¿no? Entonces, ok, teníamos estas imágenes. Este es el típico caso que nos llevó a escribir los guidelines. Se hace un ultrasonido al primer día, al nacer, y decimos, riñón derecho es normal, riñón izquierdo es P1, váyase a su casa. O hacemos el mismo ultrasonido al día siguiente y vemos que el riñón derecho no es normal, sino que es P1, y el riñón izquierdo no es P1, sino que es P2. Acuérdense que los bebés nacen con fluido intersticial, pero los riñones como que no han empezado a trabajar bien, y si uno no espera 48 o 72 horas, lo que estás midiendo es otra cosa. Un colega se refiere a eso como un periodo de deshidratación intravascular, porque no están deshidratados, es solo que los riñones no hay suficiente fluido dentro de la vasculatura y los riñones no han empezado a trabajar. Entonces, lo que les quiero mostrar es que, de acuerdo a nuestros guías, si fuera un P1, les hubiéramos dicho, no, urología te ve cuando vengas ambulatorio, el ultrasonido lo vamos a repetir a 3 meses y no necesitas más nada. Pero si fuera un P2, que fue lo que necesitábamos 2 días para poder verlo, entonces le decimos, creemos que vas a necesitar una evaluación miccional y vamos a hablar de los antibióticos. Es una conversación completamente diferente con la familia y esto es lo que, de nuevo, necesitamos tiempo para evaluar, y ese ultrasonido, ese primer ultrasonido, súper importante porque decide todo el manejo de ahí en adelante. Entonces se le hace la cistografía retrógrada y se ve que hay reflujo, y en este caso había reflujo bilateral. Este es nuestro mismo paciente. Para hablar un poquito de la técnica, calculamos la cantidad de volumen que tenemos que dar basado en el peso y tomamos imágenes de llenado, oblicuas de la uretra. Y si hay reflujo, y esto es súper importante y muchos de nuestros colegas que no hacen pediatría se les olvida, si hay reflujo hay que esperar y tomar una imagen a los 15 minutos más o menos de tener al paciente como vertical, en posición vertical, para ver si ese reflujo vuelve a bajar a la vejiga sin obstrucción. Aquí les traigo el primer examen, que es un poquito diferente, que es la cistografía retrógrada miccional por ultrasonido. Y lo que hacemos es diluir el contraste de ultrasonido en una bolsa de solución salina y llenamos la vejiga con esa solución. Y después le tomamos imágenes intermitentes con ultrasonido a los riñones. Entonces se ve así. Cuando hay reflujo vemos las burbujitas llegando al riñón, en este caso el riñón izquierdo. Hay bastante evidencia de que la evaluación con ultrasonido es igual de buena que la evaluación por fluoroscopía, y muchas de las barreras para la implementación tienen que ver más con experiencia y la disponibilidad del contraste. Pero cuando lo estábamos empezando a hacer, hicimos algunos casos repetidos, ¿no? Entonces así se ve en el BCUG, en fluoroscopía, y así se ve en el ultrasonido. Pero al final es la misma, ¿no? Porque es la misma anatomía que le estamos tomando fotos. Lo que sí sabemos es que el ultrasonido es un poquito más sensible porque vemos, aunque sean 2 burbujitas subiendo por esa uretra, y ya las vemos.
En cambio, con la fluoroscopía tenemos que esperar que haya suficiente reflujo para que se muestre. Entonces, lo que no pudimos conseguir fue un buen ejemplo de reflujo grado 1. Todas las burbujitas llegan hasta allá arribota y uno dice, bueno, que es grado 2. Entonces no hay reflujo grado 1, como que desapareció. Este es otro ejemplo para que vean que igual se ve parecido y porque los dos primeros ejemplos que yo tenía eran del lado izquierdo y uno no debe mostrar todo del mismo lado, les muestro aquí uno del lado derecho para cambiar, pero es lo mismo. Y cuando estamos evaluando la vejiga se ve el reflujo inclusive en ese uréter distal, ¿no? Habían algunos, cuando la gente lo empezó a hacer, habían algunas preguntas acerca de si podíamos evaluar la uretra y los urólogos están así como medio renuentes. Y resulta que sí, que uno ve la uretra muy bien, lo vemos con un abordaje perineal. Las ventajas es que el ambiente es un poquito mejor, las niñas, sobre todo, que cuando lo repetimos no tienen radiación y cuando lo hacemos en ultrasonido podemos tener, cuando son bebés, podemos tener el bebé cargado por la mamá o el papá, o el representante, no sé cómo se dice, y el cuidador. Y para las niñas más grandes podemos utilizar una de esas, como una vasenilla o una taza plástica. Entonces se les hace más normal que cuando uno les dice que tienen que hacer pipí en una camilla, ¿no? Que es horrible y llega una edad en que no lo saben hacer y no lo pueden hacer y pelean con uno y se tarda uno y 20 minutos hablando para que puedan hacer pipí. Y resulta que cuando lo hacemos en ultrasonido es un poquito más normal, se sientan en una vasenilla y se sienten más como que sí, aquí sí lo puedo hacer. Volviendo al paciente inicial, vemos que tenía reflujo, pero sabemos que el reflujo también no es que hay que operarlo ahí mismo. Muchos de los reflujos se corrigen ellos mismos con tiempo y cuando el paciente empieza a caminar y el ángulo de inserción del uréter cambia. Entonces se le sigue con ultrasonido. Este es el DMCA que está hablando la doctora y vemos que sí hay cambios en ese riñón izquierdo. Entonces este paciente sí ya estaba con daño renal por ese reflujo. Esto es uno de los otros casos así típicos, un ultrasonido al nacer, un ultrasonido al mes, y porque pensamos que tiene una obstrucción de la unión ureteropélvica, entonces le hacen medicina nuclear. En la medicina nuclear no es por DMCA, sino por MAC3, y se ve así. Inyectamos el radiotrazador y vemos que cómo le llega a los riñones, hacemos la función diferencial, que de nuevo no nos está diciendo la función glomerular de cada riñón, nos está diciendo solo la diferencia entre uno y otro, 50 y 50, 60 40 o lo que sea. Este es otro niño diferente, para que vean también como el timeline de todos los ultrasonidos, BCUG, estudio de función con medicina nuclear. Después se sigue ultrasonido. Pero como se está poniendo peor, en el ultrasonido el MAC3 muestra que no hay buen drenaje de ese riñón izquierdo, se lleva a cirugía. Y lo que hay que aprenderse de estos estudios, que las curvas y aquello. Al final, la mejor explicación que yo he tenido es que si está obstruido y le damos furosemida durante diuresis, la obstrucción hace que el drenaje sea mucho peor. Entonces vemos todavía mucho contraste dentro del parénquima, dentro del riñón. Sin embargo, si un sistema que está dilatado pero no obstruido, cuando le damos diuresis, de hecho forza el sistema en la eliminación del contraste. Entonces, en realidad, como poniéndolo lo más simple que podemos, lo que los radiólogos tenemos que hacer no todos los días, pero cada vez que hacemos un estudio de esto es tratar de diferenciar entre una obstrucción y una dilatación no obstruida. Este paciente les mostré que tenía dilatación, les mostré que el MAC3 decía que era obstrucción de la unión ureteropélvica. No tiene reflujo, se opera.
se le hace pieloplastia. 2 meses después de la pieloplastia, el ultrasonido se ve así. Y para mí no me importa mucho que esté un poquito dilatado porque es un poquito como una bomba, ¿no? Como un globito. Después de que está dilatado no vuelve a ser normal, no es el que así que se reconstruye y vuelve a ser un riñón completamente normal. Que esté un poquito dilatado no nos importa. Pero si la gente se preocupa, nos pide una resonancia magnética, una urografía por resonancia, que va a tener similares parámetros a los de la medicina nuclear. Vamos a ver. Se le inyecta el contraste. Vemos cómo el contraste llega a la aorta, llega a los riñones, y los riñones lo drenan a las uréteres y llega a la vejiga. Eso es como debería ser normal. Lo segmentamos y contamos y hacemos unas curvitas igualitas a las de medicina nuclear. Con una de las pocas diferencias es que en vez de hacer 1 hora, hacemos 8 minutos. Y que en vez de esperar 20 minutos para dar la furosemida, el Lasix, se lo damos al minuto 0. Entonces tenemos que cambiar un poquito cómo lo interpretamos, pero el tipo de información que le sacamos es bien parecido. Este es nuestro paciente. El riñón izquierdo está dilatado porque el paciente se hidrata antes de llegar a la resonancia, al resonador. Exageramos la dilatación. Este es el después de contraste y este es el cine que les quiero mostrar, el videíto. Ven cómo este riñón está dilatado, pero el contraste baja por el uréter, más o menos al mismo tiempo que baja en el otro lado. Lo vemos hacia el final, ahí. Entonces, este paciente tiene, aquí está otra vez, está drenando, está dilatado, pero no está obstruido. Y vemos aquí en la curva que sube, pero también baja. Entonces, como no está obstruido, no necesita cirugía. ¿Ok? Cuando está obstruido, obviamente nunca baja. Eso es lo que pasa. Entonces, una de las funciones más importantes para función renal, estamos tratando de diferenciar entre dilatación y obstrucción, estamos tratando de ayudar a los urólogos a decidir el tiempo de cirugía y a veces le hacemos seguimiento a largo plazo, sobre todo cuando los ultrasonidos empiezan a verse como que un poquito más dilatado y ellos y uno se empieza a preocupar de que eso está otra vez obstruido. Ya les mostré este video, ya les dije esto. Entonces, tenemos que la evaluación de las vías urinarias en niños comienza con ultrasonido. Siempre queremos esperar 48 horas o más si nos dejan las aseguradoras. Okay. Y la clasificación es que si tienes más alto riesgo, basado en el ultrasonido, consideras los antibióticos, el tiempo de la consulta al urólogo o nefrólogo, la evaluación miccional y la evaluación de función renal. Si es de bajo riesgo, esperamos. Ultrasonido 1 vez al año, 90% se van a recuperar, pero necesitamos paciencia. Si son de riesgo intermedio, lo seguimos un poquito más seguido. Y si se empieza a dilatar más de lo que tenía antes, entonces incluimos la evaluación miccional y la función renal. Y de nuevo, los de alto riesgo le hacemos todo de una vez. Les dije que el reflujo se puede evaluar no solo con el BCG más tradicional, pero también lo podemos hacer por ultrasonido. Ayer la doctora de cardiología nos mostró que el contraste de ultrasonido estaba disponible. La primera indicación fue para ecocardiografía transesofágica con contraste. Entonces, si está disponible para eso, esta es la segunda indicación que podemos usar el mismo contraste para esta aplicación y tiene ciertas ventajas. Lo único es que tenemos que tomar el tiempo de entrenarnos y practicar. Y la función la hacemos con medicina nuclear tradicionalmente, pero en algunos pacientes, sobre todo, y eso no entra en mucho detalle, pero rapidito les puedo decir que la resonancia es superior a la medicina nuclear en los pacientes que tienen anatomía complicada. Mientras sea un riñón que es normal y el otro que es anormal y cada quien está de su lado como debe ser, todo chévere. Pero a lo que empezamos a tener riñones que están en posiciones anormales, problemas de fusión, pacientes con escoliosis
tremenda que uno no sabe qué está viendo en la medicina nuclear. Todos esos pacientes con anatomía compleja, pacientes con duplicación ureteral o con duplicación con sistemas dobles, todos esos pacientes se benefician de la resonancia porque no solo vemos la función y los numeritos y la curva, pero también tienen mucha mayor resolución anatómica. Vimos cómo se ven los riñones perfectos. Entonces, eso es lo que les traje hoy. Ultrasonido, usamos las palabras correctas y hacemos el análisis de riesgo y algunos pacientes van a necesitar los otros estudios. Muchas gracias.